Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Estamos meditando en este día el texto del Evangelio de hoy, lunes de la tercera semana de Pascua. Yo los quiero invitar a que nos dispongamos ahí en casa. Tenemos que seguir evitando al máximo salir a la calle, exponernos. Y vamos a seguir en casa aprovechando la posibilidad que tenemos de paz en casa para hacer un momento de oración, para ponernos en las manos de Dios nuestro Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso les quiero invitar a que meditemos este texto de la palabra de Dios del día de hoy, lunes de la tercera semana. Iniciemos entonces disponiéndonos en casa, apaguemos todo equipo, desconectémonos también de nuestros teléfonos y aprovechemos este espacio para hacer un buen momento de oración. La información que anda por ahí rondando quizás nos pone nerviosos, nos preocupa. Y creo que este puede ser un buen espacio para hacer oración, para respirar profundo, para calmarnos, para encontrar paz. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Cantemos juntos. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Les invito a ponernos en las manos de Dios, a poner
ponerlo todo en sus manos, el trabajo de este día, las preocupaciones, las labores de la casa, los afanes de la vida. Iniciemos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarlos a meditar en este primer día de la semana los textos de la palabra de Dios que nos trae la liturgia de la iglesia. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes signos y prodigios en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Siria y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaban al pueblo, a los senadores y a los letrados, agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al consejo, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les parecía como el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos. El salmo es el salmo número 118. En casa yo los invito a unirse con este salmo. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Apártame del camino falso, dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. La segunda lectura del día de hoy está tomada del Evangelio. El Evangelio, está tomado hoy de San Juan. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, el que os da el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante todo el tiempo de la Pascua, la Iglesia medita uno de los libros del Nuevo Testamento que es profundamente pascual,
es decir, el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por la misma comunidad de San Lucas. Este libro de los Hechos de los Apóstoles se conecta con el mismo Evangelio, en tanto que en ambas obras Jesús le pide a sus discípulos que vayan y anuncien el Evangelio a todos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es por esa razón que el libro de los Hechos de los Apóstoles inicia con la narración de la ascensión de Jesús, en donde Jesús les recomienda de nuevo, antes de ascender, exactamente lo mismo: id por Judea, por Samaria, por Galilea, hasta los confines de la tierra, y vayan y anuncien todo lo que han visto y oído. Y Jesús luego asciende a los cielos. Es por eso que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos ha estado acompañando ya hasta el momento y todo el tiempo de la Pascua, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra las primeras acciones de las primeras comunidades cristianas. Esta primera lectura del día de hoy nos habla ya de unos primeros cristianos que están marcando fuertemente la vida de la iglesia. Se trata de los diáconos. Este es el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, y en los versículos del 1 al 7 del capítulo 6 encontramos la lección de los 7 diáconos. Los diáconos están llamados al servicio de la iglesia, al servicio de la caridad en la iglesia. Uno de ellos que resalta es el diácono Esteban, de quien encontramos este texto en la primera lectura del día de hoy. La descripción que hay acerca de Esteban es que al verlo parecía que tenía el rostro como de un ángel. Miren esa descripción tan bella, tan especial. Pero así como por un lado aparece la fuerza del Espíritu de Dios que está en Esteban, por otro lado empiezan a aparecer las dificultades. La primera lectura narra que algunos empezaron a extender entre los judíos la idea de que Esteban estaba alborotando el pueblo, y todos los demás, por supuesto, estaban alborotando el pueblo, y además empezaron a extender la idea que enseñaban cosas contrarias a la ley de Moisés. Esto, por supuesto, se da porque todos empiezan a sentirse incómodos con el anuncio que hay acerca del resucitado. Cuando mira uno el texto del Evangelio de San Juan, encuentra uno un relato que tiene realmente mucha fuerza en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. He leído el día de hoy los versículos 22 al 29. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, desde el versículo 1, empieza a narrar un hecho maravilloso, milagroso. Y es que Jesús multiplica panes en medio de una multitud y todos quedan saciados. Primero los alimenta con su enseñanza y luego multiplica los panes. Pero luego de multiplicarlos, Jesús se va del lugar, y es la escena que nos narra el Evangelio del día de hoy. Todos los 5,000 hombres que se habían saciado van a buscar a Jesús. Y entonces, enseguida, Jesús les hace un reproche, que es el que ya hemos escuchado. Ustedes no me están buscando porque realmente me busquen a mí. Lo digo yo en mis palabras. No es porque realmente me busquen a mí, ¿no?, sino porque están buscando el pan que yo les digo. Todos los signos que hace Jesús en el Evangelio de Juan, que se llaman así en el Evangelio de Juan, signos, no propiamente milagros, sino signos, como el de las bodas de Caná, en fin, todos los signos que hace Jesús los realiza para que crean en Él, para que descubran en Él la presencia de Dios. Y este signo de la multiplicación de los panes, pues tiene ese fin. Cuando Jesús hace este signo de la multiplicación de los panes, está buscando que todos entiendan que Él es el Mesías. Pero la narración del capítulo 6 del Evangelio de San Juan nos cuenta que lo buscan no precisamente por eso, porque hayan entendido que Jesús es el Mesías, sino porque buscan saciarse. Por supuesto, eso es totalmente comprensible, entendible, por supuesto. Pero lo que busca Jesús es que por ese signo logren entender que Él es el Mesías.
Luego del reproche que Jesús le hace a los suyos, aquí en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, nos encontramos con que Jesús da la primera pauta para el discurso del pan de vida que en estos días, en esta tercera semana de la Pascua, vamos a empezar a meditar. Un discurso en el que Jesús habla de sí mismo a través de un signo. Y eso es muy propio del Evangelio de San Juan. Miren ustedes, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, Jesús usa distintos signos para hablar de Él mismo, para que a través de los signos todos entiendan quién es Jesús, con las características del signo que Jesús está entregando. Un ejemplo, el discurso del buen pastor, que vamos a leer dentro de 8 días, en la misa del domingo, el próximo domingo. El discurso del buen pastor, Jesús propone un signo: yo soy el buen pastor. Pero luego propone otro en el mismo discurso: yo soy la puerta. Y así sucesivamente en el Evangelio de Juan aparecen muchos signos: yo soy el pan que da la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. En fin, este texto del Evangelio del día de hoy nos propone o nos empieza a dar la puntada del capítulo 6 de Juan, el discurso del pan de la vida. Yo les quiero animar en este día a que por este texto que nos abre la reflexión de esta semana, nosotros toda esta semana nos alineemos con esta, o nos sintonicemos con esta reflexión que Jesús nos va a proponer, que apenas hoy aparece la primera puntada. Le pedimos hoy al Señor, en este lunes de la tercera semana de Pascua, que a todos nos ayude a entender: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que Cristo es el pan de la vida. Pongámonos en las manos del Señor en este día y supliquemos al Señor en estos días en los que vemos que hay muchas personas que van buscando angustiadas el alimento para llevar a sus casas, que en medio de esta situación el Señor Jesús nos ayude a entender que necesitamos alimentarnos de Él. A todos ustedes en este lunes de Pascua, de la tercera semana de Pascua, les quiero animar a seguir buscando la gracia de Dios. Dios los bendiga. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come on?